Mis cordiales saludos, estimados alumnos. Siguiendo con el desarrollo programático de experiencias y prácticas profesionales 2, y como introducción a la presente unidad, es pertinente mencionar que el diseño curricular de la educación paraguaya parte de los fines y objetivos generales, y hasta el último nivel de concreción pedagógica en las salas de clases se enfatiza el aprendizaje de los mismos a partir del tratamiento de contenidos de niveles conceptual, procedimental y actitudinal, constituyéndose en un compromiso de todo el sistema educativo. Su dimensión real y el enfoque surgen de la práctica constante del profesorado de todos los alumnos, alumnas, independientemente de su género, edad, raza o religión. En esta oportunidad abordaremos los delineamientos curriculares de la educación media. Para el efecto, es conveniente aclarar qué se entiende por un delineamiento curricular y un diseño curricular. Cabe señalar que el delineamiento curricular de la educación media hace referencia a las orientaciones epistemológicas, pedagógicas, curriculares y conceptuales que define el Ministerio de Educación y Ciencias en relación a los planes de estudios por ciclos, niveles y áreas de conocimientos. Por otra parte, el diseño curricular es el que permite organizar y desarrollar un plan de estudio para satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes. Puede decirse que el diseño curricular define qué, cómo, cuándo se enseña y cómo se evalúa. Ahora bien, la estructura del diseño curricular de la educación media está compuesta por las siguientes dimensiones: el componente fundamental o áreas del desarrollo personal y social, que hace referencia al desarrollo del pensamiento crítico y productivo; educación ambiental y desarrollo sostenible; educación democrática; educación familiar y desarrollo personal. Este componente es transversal al currículo. Áreas académicas: primer año, áreas del plan común; segundo año, áreas del plan común y plan específico; tercer año, áreas del plan común, plan específico y plan optativo. El componente local, que básicamente se refiere a la orientación educacional y sociolaboral. En este componente adquiere relevancia los proyectos educativos comunitarios. En la presente diapositiva pueden observar los transversales del componente fundamental. Así tenemos la dimensión que corresponde al desarrollo del pensamiento crítico y productivo, educación ambiental y desarrollo sostenible, educación democrática, educación familiar y desarrollo personal. Todas estas dimensiones corresponden al componente fundamental, que es transversal al currículum por el hecho de que cualquiera de las disciplinas pueden desarrollar contenidos relacionados a estas dimensiones. Es importante destacar a qué se refieren los transversales del componente fundamental. Primero tenemos el desarrollo del pensamiento crítico y productivo. En este nivel, los estudiantes afianzan su pensamiento crítico y comienzan a poner en práctica su pensamiento productivo. Educación ambiental y desarrollo sostenible. Se refiere que en el contexto actual la educación ambiental se vuelve cada vez más prioritaria. Los seres humanos debemos aprender que el desarrollo no debe significar destrucción de la naturaleza. Educación democrática. La preparación de las nuevas generaciones para la vida democrática debe traducirse en respeto a los derechos, transparencia, participación, igualdad de oportunidades, honestidad, entre otros valores. La educación familiar y desarrollo personal. El Ministerio de Educación y Ciencia reconoce a la familia como pilar de la sociedad y espacio insustituible para el desarrollo armónico e integral de las personas. Por otra parte, el componente académico está conformada por las áreas académicas. Estas áreas, en el caso de la educación media, están integradas por disciplinas agrupadas en 3 planes: plan común, plan específico y plan optativo. El plan común
ofrece una formación general y asegura una base común a todos los estudiantes del país. El plan específico, en cambio, es un espacio de profundización en un campo determinado. En el caso del bachillerato científico, el estudiante tiene la posibilidad de optar por el énfasis en ciencias sociales, ciencias básicas y sus tecnologías, o el énfasis en letras y arte. El bachillerato técnico, por su parte, brinda una interesante diversidad de ofertas en cuanto a formación técnica se refiere. El plan optativo es un espacio previsto para que las propias instituciones educativas elijan conforme a las necesidades e intereses de los estudiantes qué desarrollar con cada grupo. Cada institución puede desarrollar su propio programa de estudio a ser implementado en el espacio del plan optativo. Asimismo, el componente local del currículum se refiere a la relación entre el colegio y la comunidad. Este componente se caracteriza básicamente desde dos perspectivas: la orientación educacional y sociolaboral, trabajando fundamentalmente desde el desarrollo personal y social, y el servicio social productivo a la comunidad, que puede ser concretizado a través de los proyectos comunitarios. Cabe destacar que en la educación media, las metas de aprendizaje están redactadas en términos de competencias y capacidades. Existe una gradación desde las competencias generales que deben desarrollar los estudiantes hasta las capacidades por disciplinas y por cursos. Competencias generales del nivel son las grandes metas de aprendizaje para el nivel y son competencias interdisciplinarias. Competencias específicas de cada disciplina enuncian el aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes en una disciplina en un tiempo determinado. Las capacidades se refiere a cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas, habilidades, que articulados armónicamente constituyen la competencia. Los temas se refiere a las capacidades o ejes temáticos que serán desarrollados. Indicadores son enunciados que nos permiten medir conductas concretas, observables y verificables. Es una forma de clarificar y definir de forma más precisa las competencias. En este contexto es importante clarificar el concepto de competencia y capacidad. La competencia es la integración de capacidades, o sea, aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes para la producción de un acto resolutivo, eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. La capacidad es el nombre genérico con el cual se aborda el desarrollo ya sea de las aptitudes como de las actitudes, de las habilidades o de las destrezas. Por ello, el docente debe analizar cada capacidad y delimitar en cada caso qué conocimientos requiere el estudiante para el desarrollo de la capacidad. Es importante subrayar que para la planificación pedagógica los docentes deberán analizar las capacidades propuestas en los programas de estudio de modo a definir el alcance del verbo con el que se enuncia la capacidad, determinar los procesos pedagógicos más pertinentes a las realidades institucionales para el desarrollo de cada capacidad, decidir qué recursos materiales disponibles son los más apropiados para el desarrollo de cada capacidad, desarrollar los procesos propios de cada capacidad, determinar si las capacidades serán desarrolladas de manera integrada, en forma intradisciplinar o interdisciplinar, definir los indicadores de logros en relación con cada capacidad y consecuentemente decidir los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán. En la diapositiva se puede observar un plan de estudio, en este caso el del bachillerato con énfasis en ciencias básicas y sus tecnologías. En la misma se puede identificar
los distintos planes por curso. Así, en el primer curso un plan común, en el segundo curso un plan común y un plan específico, en el tercer curso un plan común, un plan específico y un plan optativo. Haciendo una recapitulación de la presente unidad de estudio, se puede afirmar que el delineamiento curricular de la educación media hace referencia a las orientaciones epistemológicas, pedagógicas, curriculares y conceptuales que define el Ministerio de Educación y Ciencias en relación a los planes de estudio por ciclos, niveles y áreas de conocimientos. En este contexto es pertinente destacar la importancia del diseño curricular, pues es el que permite organizar y desarrollar un plan de estudios, define el qué, cómo, cuándo se enseña y cómo se evalúa. En cuanto a la estructura del diseño curricular de la educación media, está compuesto por el componente fundamental, que es transversal al diseño curricular, integrado por las siguientes dimensiones: desarrollo del pensamiento crítico y productivo, educación ambiental y desarrollo sostenible, educación democrática, educación familiar y desarrollo personal. Áreas académicas, que contempla en el primer curso un plan común, en el segundo curso un plan común y uno específico, en el tercer curso un plan común, uno específico y otro optativo. El componente local, espacio para la elaboración de los proyectos educativos comunitarios. Educación media basada en competencias. El sistema educativo, ante la necesidad de vincularse con el mundo del trabajo, toma el concepto de educación basada en competencias y procede a adaptarlo en concordancia con sus fines para poder aplicarlo convenientemente. En un primer momento de las competencias se toman los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales como base de la formulación de los indicadores. En un segundo momento, la base de formulación de los indicadores son los pilares de la educación según la UNESCO: conocer, hacer, ser y convivir. La educación basada en competencias se caracteriza por: lo significativo del conocimiento no es su acumulación, sino su aplicación. La actividad docente debe sustituir la enseñanza por el aprendizaje como centro de su razón de ser. Los aprendizajes deben lograrse por medio de la construcción participativa del estudiante. El constructivismo constituye la principal guía de acción del docente. La evaluación pasa de ser normativa a criterial. La enseñanza pasa de ser impartida a facilitada y mediada. La educación media, en coherencia con los fines y expectativas de la educación paraguaya, se sustenta en principios curriculares que propugnan la participación de los diferentes estamentos de la comunidad en el quehacer educativo y promueve un aprendizaje centrado en el alumno-alumna que atienda sus características, desarrollo y contexto en que se desenvuelve. De esta forma concluimos lo relacionado a delineamientos curriculares de la educación media. Cualquier duda que tengan lo pueden manifestar en el grupo de WhatsApp antes de completar el formulario de evaluación de 10 puntos correspondiente a esta unidad. Me despido de ustedes deseándoles éxito y hasta la próxima entrega.